Muchas gracias y pasamos al tercer punto del orden del día, que es la comparecencia 1085 de la señora doña Graciela Gallego Cardona a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes. Invito a doña Graciela que suba aquí a la mesa. Tiene 10 minutos, ¿verdad? De nuevo, bienvenida a esta comisión, doña Graciela, y tiene 15 minutos para explicar su comparecencia. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, señora presidenta de la Comisión de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Sonsoles Trinidad, vicepresidenta, secretaria, letrada, señoras, señores, diputados de los diferentes grupos parlamentarios, compañeras. Comparezco ante ustedes para hacerles ver la importancia y la necesidad de instar al gobierno español de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. Estoy aquí como representante. Quiero pedir disculpas, no se puede grabar en la comisión, por favor, ¿eh? Se lo ruego porque Vale. así lo dice el reglamento. Muy bien, gracias. Por favor, continúe. Gracias. Estoy aquí como representante de las trabajadoras domésticas organizadas en las diferentes asociaciones, movimientos de base, ONGs de Madrid y de toda España, que nos hemos articulado en un espacio denominado Grupo Turín. En febrero del año en curso se celebró en Turín, Italia, la acción formativa denominada Promover la integración de las y los trabajadores domésticos migrantes en Europa. Por España asistimos Territorio Doméstico, Servicio Doméstico Activo CEDOAC, Asociación de Trabajadoras Vizcaya, Sindicato de Trabajadoras del Hogar Sindiogar, ACSUR Las Segovias, Cooperativa Abierto hasta el Amanecer, la Federación Estatal de Actividades Diversas de Comisiones Obreras de Valencia, la Inspección de Trabajo y la Defensoría del Pueblo. En el transcurso de la formación tuvimos conocimiento de la intención por parte del gobierno español de la no ratificación del convenio 189 de la OIT. Esto motivó un esfuerzo por analizar la situación de manera inmediata y trazar líneas de actuación para dar a conocer a las personas implicadas en el sector, así como a la sociedad en general, la necesidad de que el gobierno ratifique dicho convenio. Así nació el Grupo Turín, que a su vuelta a España comenzó a hacer extensivas las propuestas de acción a otras entidades implicadas en la mejora del sector. Se conformaron plataformas y comisiones por territorios, organizando actividades de visibilización y denuncia de las situaciones de injusticia que se vive en el trabajo doméstico. Se realizaron ruedas de prensa, proyección de cortos, recogida de firmas, talleres informativos y formativos, concentraciones, muestras teatrales, acciones de incidencia política como la presente, entre otras actividades. Aprovecho el momento para agradecer al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes, el haber solicitado esta comparecencia para nosotras. El trabajo doméstico incide de manera determinante en la calidad de vida de las sociedades actuales, por su contribución de manera decisiva al Estado, al bienestar económico y social de las familias. El trabajo doméstico es, igual que cualquier otro trabajo, una actividad económica que conlleva derechos y obligaciones. Es un importante componente de la economía nacional con repercusiones en el Producto Interno Bruto.
Sin embargo, esta aportación no se ve reflejada en las condiciones laborales y salariales de quienes somos sus principales protagonistas, las trabajadoras del hogar, ya que el trabajo doméstico tiene rostro de mujer, con un 94% de mujeres sobre la Comunidad de Madrid, de las cuales 69.124 somos extranjeras, 31.659 españolas, sin contar las que no cotizan a la Seguridad Social. Es por esto que se vuelve indispensable el sacar a las y a los trabajadores domésticos de la economía sumergida, que es un lastre que frena el crecimiento económico. Significa una permanente inestabilidad para la trabajadora, para la cual tiene cerrado el paso a créditos y ayudas. No da derecho a pensiones de jubilación o invalidez, ni protección por enfermedad o accidente. Esta es la situación real en la que se encuentran gran parte de las empleadas del hogar, de las que no tenemos datos estadísticos oficiales, invisibilizando así la precariedad, la irregularidad y la desprotección social de la que viven rodeadas. La consideración jurídico-laboral del trabajo en el hogar reconoce derechos laborales y de seguridad social a estos trabajadores y trabajadoras. Esto a través del Real Decreto 1620 del 2011, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar. Tenemos la Ley 27 del 2012, actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, lo que se tradujo en la integración del régimen especial de empleadas de hogar en el régimen general. Estos cambios normativos han incorporado mejoras sustanciales, pero no lo suficiente como para equipararse con el resto de los y las trabajadoras. Ejemplo de ello es que aún no se cuenta con el derecho al subsidio por desempleo. La última normativa que entró en vigor fue el Real Decreto Ley 29 del 2012, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleadas de hogar y otras medidas de carácter económico y social. Ha significado un retroceso para todas aquellas empleadas de hogar que trabajan menos de 60 horas al mes, al reducir la responsabilidad del empleador en el pago de las cotizaciones, afiliaciones, altas, bajas y variaciones de datos, trasladando toda la responsabilidad a su trabajadora. Además, reduce los tramos de cotización de 15 que teníamos inicialmente a 8, ensanchando los tramos con mucha diferencia entre los sueldos límites. Sin duda, los pasos realizados a nivel legislativo han sido gigantes, de una regulación casi esclavista a una regulación que considera el empleo doméstico como trabajo. Esta conquista responde a la existencia de mujeres luchadoras, conscientes de la necesidad de trabajar conjuntamente para cambiar sus circunstancias laborales. El Convenio 189 y su respectiva Recomendación 201 han comenzado a desempeñar su papel como catalizadores de cambio. A su vez, sirven como punto de partida para concebir nuevas políticas, reconociendo la dignidad y el valor doméstico, pues recogen gran parte de los derechos establecidos en otros convenios de la OIT para aplicarlos a los trabajadores domésticos. Y reconoce los derechos fundamentales en el trabajo, como es el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, al igual que a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Es por esta razón que consideramos de vital importancia la ratificación del Convenio 189 de la OIT, ya que con su entrada en vigor tendremos las siguientes mejoras. Punto 1. Fortalecer el ordenamiento jurídico actual. España es el país con mayor número de convenios ratificados. ¿Por qué no ratificar este convenio para demostrar su buena voluntad de adoptar normas de derecho internacional que profundicen en los derechos básicos en el trabajo? Punto 2. Regulación y vigilancia de la intermediación laboral realizada por las agencias de empleo. El Estado deberá vigilar la transparencia y el respeto de derechos
con la que ejerzan sus funciones las agencias de colocación, garantizando, en todo caso, la ausencia de discriminación contemplada en la Ley 56 del 2003 y la Ley Orgánica 3 del 2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Tercer punto, inspección de trabajo. No obstante que el Real Decreto 1620 del 2011 faculta la inspección de trabajo en el domicilio del empleador de acuerdo a lo establecido en la Ley 42 de 1997. Esta se encuentra limitada al consentimiento del empleador para su realización. Se aplica la normativa general recogida en el reglamento de la inspección de trabajo 138 del año 2000 y allí no hay un sistema especial para este régimen laboral. El artículo 7 de dicho reglamento establece las facultades de los inspectores de trabajo y en concreto en su apartado 1 dice textualmente: entrar libremente, sin previo aviso y en cualquier momento, en todo centro de trabajo sujeto a inspección y a permanecer en ellos, respetando en todo caso la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que para entrar en el domicilio se necesitaría una orden judicial. Además, la legislación que regula el sector doméstico y en su artículo 11 dice: la acción de control de cumplimiento de la legislación laboral relativa al contrato de trabajo doméstico a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solo podrá realizarse salvaguardándose los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al debido respeto a la intimidad personal y familiar. Con la nueva regulación del servicio doméstico se planteó precisamente el tema de vigilancia de las nuevas obligaciones de los contratantes con la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores, ya que es uno de los flecos para los que se tiene que buscar una solución al no poder entrar en los domicilios, ya que habría que esperar a una orden judicial que permitiese entrar al inspector o que lo autorizase su propio empleador. No obstante, el inspector sí puede citar a los empleadores para que den cuenta de la situación de sus trabajadores. Además, los trabajadores y las trabajadoras domésticas pueden aportar pruebas que demuestren las irregularidades que denuncian. Cuarto punto, garantizar la equiparación real. Bueno, la más importante. Actualmente, la normativa establece la equiparación en el pago de las cotizaciones, lo que implica la equiparación con el régimen general, únicamente de todos los derechos que conlleva a la seguridad social al resto de trabajadores, dejando por fuera el derecho a la sindicalización y al convenio colectivo, lo cual significa que no se dará la equiparación real con el resto de trabajadores al régimen general. No se puede justificar el retardo de la equiparación total, utilizando como pretexto el actual contexto de crisis económica y financiera que sufre el país, lo cual desvela la falta de conciencia de la fragilidad del sector por parte del Estado. Quinto punto, voluntad política para incentivar el ejercicio al derecho a la sindicalización y al convenio colectivo. Lo que se busca es equilibrar las relaciones de poder dentro de una relación laboral y es el Estado el llamado a incentivar el diálogo para la consecución de encuentros entre trabajadores y empleadores. Debemos ir más allá de las personas y ser instituciones que cumplan con su responsabilidad. Para ello, el Estado debe incentivar la creación de asociaciones de empleadores, así como también el fortalecimiento de las asociaciones de trabajadoras ya constituidas, para facilitar la negociación de convenios colectivos que regulen con mayor especificidad las características especiales del trabajo doméstico. Insisto, por todo lo antes expuesto, en la necesidad de ratificar el convenio 189 y por ende en lo incomprensible que es para nosotras el argumento que ofrecen los opositores a su ratificación, al señalar la incompatibilidad de algunos artículos del gobierno con la norma interna, la cual debe ser forzosamente reformada si realmente hay intención de cumplir con lo acordado en el Pacto de Toledo, al propiciar la tan deseada equiparación con el resto de trabajadoras y trabajadores.
Por ejemplo, señalan que el artículo 13 del convenio no se adapta a la legislación española, ya que define que como trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable y establece la obligación al Estado miembro de adoptar medidas eficaces para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. En este punto, cabe decir que la legislación española sobre esta materia obliga a quien emplea a la trabajadora o al trabajador doméstico a que su trabajo se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para la cual el gobierno español deberá adoptar medidas eficaces teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y la normativa española, para que en ningún momento haya un incumplimiento grave de estas obligaciones por parte del empleador. El convenio recoge la importancia de la prevención de los riesgos laborales y en su artículo 14 reconoce la obligación de garantizar a los trabajadores domésticos una protección de seguridad social no menos favorable que las condiciones aplicables a los y a las trabajadoras en general. Y en esto incluye el derecho al subsidio por desempleo, al cual no se nos puede seguir negando. Comprendemos que ahora mismo es una limitación, solo es imprescindible voluntad política de cambio, porque esto se puede dar progresivamente, no en el infinito, pero es en un plazo acordado. Recordad que la Unión Europea anima a los países a ratificar el convenio. Ya son 12 ratificaciones que existen en el día de hoy: Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Filipinas, República Dominicana, Guyana, Italia, Mauricio, Sudáfrica, Alemania y Costa Rica. Es así que el día 5 de septiembre del 2013 entró en vigor este convenio, dejando constancia de la voluntad de los estados de adoptar las normas de derecho internacional público que velen por el derecho al trabajo de los trabajadores y las trabajadoras domésticas, el cual es un fenómeno transnacional que requiere atención y protección. Señores y señoras, al dignificar el trabajo doméstico ganamos todos y todas, tanto las trabajadoras como el Estado y el resto de la sociedad. Muchas gracias y estaré atenta a sus preguntas. Gracias. Gracias. No. Lo sentimos, pero no. Muchas gracias, doña Graciela. Ay, ya gracias. sabe que tiene otro turno para responder a los grupos parlamentarios. Sí. Sí. Bueno, pues por parte de los grupos parlamentarios tiene la palabra don Gabriel López por el Partido de Unión, Progreso y Democracia. Gracias, señora presidenta. Doy la bienvenida a doña Graciela Gallego y le agradezco la información que nos ha proporcionado sobre el convenio 189 de la OIT relativa a los trabajadores domésticos. El trabajo doméstico constituye una actividad laboral de características singulares que han conllevado desde hace mucho tiempo una regulación también específica. Las especiales condiciones en las que se desarrolla actividad vinculada a la intimidad familiar y personal, y que en muchas ocasiones supone también una especial relación de confianza entre empleador y trabajador, han ocasionado que la regulación de este sector laboral no se adaptara de forma completa al régimen general y requiriera adaptaciones específicas para esta actividad. Asimismo, y en parte por las razones anteriores y también por la tradicional consideración de esta actividad laboral como algo próximo a la informalidad, ha conllevado situaciones de clara vulneración de derechos de los trabajadores, en su gran mayoría del género femenino, como ha señalado el compareciente, tanto en relación con las condiciones de trabajo como respecto a las retribuciones. En las últimas décadas, además, el grueso de estos trabajos ha venido siendo desempeñados por personas procedentes de países terceros, en muchas ocasiones con incompleta información de los derechos que les asistían. Y todo esto ha redundado en dificultades objetivas para hacer valer los derechos laborales de los trabajadores domésticos. En el año 2011, el Gobierno de la Nación, en atención a las repetidas demandas procedentes de sectores sindicales y de los propios colectivos de estos trabajadores, culminó una batería de disposiciones legislativas que configuran el marco legal actual para esta actividad conjuntamente con el Estatuto de los Trabajadores. Como ha señalado el compareciente,
Son el Real Decreto 1620-2011, que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que aumenta los derechos de los trabajadores al aplicar en la medida de lo posible la regulación general establecida en el Estatuto de los Trabajadores, con exclusión expresa, efectivamente, del Fondo de Garantía Salarial. La Ley 27-2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, encargada de la integración del régimen especial de empleados del hogar en el régimen general de la seguridad social, y también el Real Decreto 1596-2011, por el que se desarrolla la Ley General de la Seguridad Social, que extiende la protección por contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los empleados del hogar. El conjunto de estas disposiciones conforman un marco bastante sólido en la protección, entendemos, de los derechos de los trabajadores domésticos. Ese creemos que era su propósito. Intenta adaptar la legislación general a las especiales peculiaridades del trabajo doméstico, equiparando la garantía de derechos y la cobertura social con el resto de los trabajadores. La diferencia fundamental, como también se ha señalado, es que no son beneficiarios de la cobertura de desempleo. Cabe, sin embargo, hacer una reflexión sobre si la nueva regulación que se estableció puede haber sido muy escrupulosa desde el aspecto garantista, pero no haber tenido en cuenta que el empleador no tiene las mismas características de un empresario al uso, que es en lo que le convierte la nueva legislación. No han sido pocos los casos en los que se han producido incluso un efecto disuasorio de la continuidad de la relación laboral de buena fe entre empleadores y empleados por lo farragoso, poco ágil, excesivamente rígido de los procedimientos arbitrados en la ley. Contratar empleados por horas para un domicilio conlleva trámites a veces desproporcionados con la naturaleza de los servicios prestados. Como ejemplo, cada empleador convertido en empresario tiene una casilla que le pide rellenar el logo de su empresa, lo cual es completamente absurdo, y dificultad en obtener la información de cómo hacerlo de forma legal, lo que en demasiadas ocasiones desincentiva contrataciones o, peor aún, tienta a los actores a mantener relaciones laborales informales al margen del marco legal. Creemos que hay un margen amplio para mejorar estos procedimientos sin menoscabo de los derechos de los trabajadores, pero aumentando la facilidad y la flexibilidad para tramitar las contrataciones. Podría darse la paradoja de que con el sano propósito de garantizar los derechos de estos trabajadores se les arroje, por el contrario, en la práctica a un sector informal privado de ellos. El Convenio 189 de la OIT pretende extender a todos los países unas condiciones dignas para los trabajadores domésticos. Sinceramente, creemos que los 27 artículos que contiene se encuentran recogidos e incluso mejorados en el marco legislativo español mencionado. De hecho, la posible cobertura de la prestación de desempleo que queda como horizonte para el futuro de este colectivo de trabajadores en realidad no figura como tal en el convenio. Por tanto, creemos que la ratificación por parte de España del mismo tendría, en definitiva, desde nuestro punto de vista, más un efecto de solidaridad que de efecto práctico sobre la situación de los trabajadores en España. En todo caso, tengo que decir que este debate tendría sentido en el Congreso de los Diputados y no en una Cámara autonómica, a la que, sinceramente, no acabamos de encontrar el alcance de competencias sobre esta materia. Por eso, desde nuestro punto de vista, este debate tendría más sentido en un Parlamento Nacional que en la Asamblea de Madrid. Pero, en todo caso, aprovechando la ocasión de este debate y para terminar, solo querría hacer una reflexión sobre el deber de gratitud que tiene la sociedad española en su conjunto y muchos de nosotros, de manera personal, para con los trabajadores domésticos, mujeres en su gran mayoría y procedentes de otros países en su gran mayoría también, que se llevan ocupando desde hace muchos años de nuestros niños, de nuestros mayores, de nuestros dependientes, con labores difíciles que muchos de nosotros no quisiéramos hacer nunca. En tantas ocasiones, con acciones impagables, a pesar de su escasa remuneración y en un entorno de una familia que no es la suya, pero en la que acaban haciéndose indispensables. Permiten a algunos de nosotros que podamos conciliar mejor trabajo y familia a costa, en numerosas ocasiones, de dificultar su propia conciliación. Realizan un trabajo poco o nada reconocido, pero muy, muy importante. Entre muchas razones, y por eso también, dignificar sus condiciones laborales debe ser un objetivo prioritario de los legisladores. La ratificación del Convenio 189 de la OIT es un paso más en este camino y por eso, desde nuestro grupo, entendemos que también merece el apoyo de todos nosotros. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel. Tiene la palabra la representante de Izquierda Unida, doña María
En primer lugar, y antes de entrar al contenido de la comparecencia, agradecer la disponibilidad de la Directora General de la Mujer para, en su agenda, lograr un cambio en el orden del día que habíamos solicitado, que por diferentes motivos en esta comisión necesitábamos cambiar el orden de las preguntas y demás, y agradecer su disponibilidad en la agenda para lograr este cambio, ¿no?, a lo largo de esta mañana. Lamentar, no obstante, que a pesar de esa disponibilidad que sí que había ofrecido, lamentar que no le haya interesado la comparecencia que acabamos de escuchar, porque creo que le hubiera ilustrado sobre la situación de las trabajadoras domésticas en nuestra comunidad y que hubiera sido de su agrado. Lamentar también que a los diputados y diputadas del Partido Popular tampoco les interese demasiado y no estén presentes en la sala. Entrando ya en la materia y para contestar y preguntar a la compareciente, agradecer a doña Graciela Gallego su exposición tan clara, y agradecer también a todos los colectivos que promueven esta campaña el trabajo realizado, ¿no? Mostrar mi admiración y la admiración de mi grupo por la labor de todos estos colectivos, y siendo además especialmente difícil en este sector lograr una organización de estas trabajadoras por la complejidad y la disposición de la realización del trabajo, ¿no? Entonces, nuestra admiración por este trabajo colectivo y por esta organización, que además es especialmente difícil teniendo en cuenta que no existen herramientas legislativas que promuevan esta organización, esta organización o este sindicalismo para estas trabajadoras. En concreto, hablaba la compareciente de este convenio de la OIT que hoy nos ocupa y que en 2011 adoptó por primera vez en la historia las normas laborales internacionales destinadas a mejorar las condiciones laborales de decenas de millones de trabajadores y trabajadoras domésticas en el mundo. Este convenio, como ya nos ha ilustrado la compareciente, pues establece mejoras que podrían tener las trabajadoras y trabajadores de este sector, teniendo pues derechos básicos que ya tienen otros trabajadores de otros sectores, ¿no?, incluyendo pues horas de trabajo razonables, descanso semanal, el límite a los pagos en especie, información clara sobre términos y condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo la libertad sindical y la negociación colectiva, ¿no? Voy a leer un párrafo que me parece claro y me parece clave también para este asunto, que lo establece la introducción de este convenio. Dice así: el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible, y lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos. Como dice este convenio, es un trabajo, el trabajo doméstico, que realizan fundamentalmente mujeres, ¿no?, y mujeres, muchas de ellas, migrantes. Se da así un fenómeno que se ha venido a llamar cadena global de cuidados, en la que las mujeres se incorporan desde hace tiempo al mercado de trabajo, español, y en sus hogares contratan a mujeres, normalmente inmigrantes, que han venido a su país y a su vez han dejado a su cuidado de sus familias y de sus responsabilidades a otras mujeres en su país. Esto es lo que se ha venido a llamar la cadena global de cuidados, con todo lo que ello conlleva y para las mujeres, ¿no?, y especialmente para las mujeres de otros países. Los cuidados son necesarios, son vitales, aunque socialmente no estén reconocido su valor. La higiene de nuestros hogares, el cuidado de nuestros mayores o nuestras pequeñas o nuestros familiares dependientes son tareas imprescindibles para un país
para que funcione y también para su economía y sobre todo para lograr un bienestar de la ciudadanía, ¿no? En España, ya lo ha comentado la compareciente, se han dado ya pasos en este sentido y existió una primera regulación en la que se reconocieron derechos como un contrato formalizado por escrito, la Ley 27/2011 a la que ella ya hacía referencia, un salario mínimo interprofesional, una ampliación de la duración de descanso interjornadas o incluso una indemnización, ¿no? Pero ya se encargó el Partido Popular de dar un paso atrás en este sentido y aprobar una normativa en la que ahora sitúa a los trabajadores y trabajadoras domésticas como las obligadas a el alta en la seguridad social, ¿no? Eso es un paso importante para atrás, y porque libera a los empleadores y empleadoras de esta obligatoriedad y sitúa, por tanto, la pelota en otro tejado, en el tejado más débil, ¿no? Pero bueno, a pesar de que en España existen estos avances, parecería innecesario el ratificar este convenio, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad desde el punto de vista de Izquierda Unida y también desde estas organizaciones tiene importancia porque hay aspectos mínimos, básicos, de derechos que no están reconocidos, como por ejemplo la libertad sindical y la negociación colectiva, ¿no? Es cierto que el Partido Popular puede entender que esto no es necesario, que la libertad sindical no es necesaria ni la negociación colectiva, pero a mí me gustaría recordar la importancia y la utilidad de los sindicatos para lograr los derechos de trabajadores y trabajadoras. Como decía, la negociación colectiva puede avanzar y puede mejorar los derechos de estas trabajadoras y seguir caminando en una consecución para que, como decía ya la compareciente, pueda lograrse una igualdad con respecto a los trabajadores y trabajadoras del régimen general, como puede ser la situación de desempleo, la prestación por desempleo u otras cuestiones, ¿no? Además de evitar el empleo sumergido y lograr una mejora para la economía de nuestro país, es imprescindible también para el reconocimiento de los derechos laborales, no solo de este país, sino también del resto de países, ¿no? Decía el portavoz de UPyD que veía innecesario que tratásemos aquí este tema en esta comisión, en esta Cámara Autonómica, por ser esto de competencia estatal. ¿No ha dicho eso? Más o menos, no ha dicho que sea innecesario, pero bueno, pues quizá que no era el foro. Bueno, pues yo quiero explicar por qué Izquierda Unida ha considerado importante tratar aquí en esta Cámara Autonómica los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Es importante ratificar este convenio. Y esto ya se trató en el Congreso de los Diputados gracias a que Izquierda Plural llevó una PNL. PNL que no prosperó porque el Partido Popular no votó a favor, y a raíz de esa tramitación parlamentaria es cuando surge esta campaña por parte de estas organizaciones. Campaña que sirve para dar a conocer a muchos agentes sociales la necesidad de la ratificación del convenio de la OIT. Por tanto, Izquierda Unida quería colaborar en la difusión y en el conocimiento de la necesidad de ratificar por parte de nuestro país este convenio de la OIT para mejorar los derechos de decenas de millones de trabajadoras y trabajadores domésticos de todo el mundo. Sin más, agradecer la comparecencia de doña Graciela Gallego y la disponibilidad de todas las organizaciones de este Grupo Turín para la información. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Espinosa. Y a continuación, y por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Josefa Pardo. Gracias, presidenta. Buenos días. Yo también quiero comenzar agradeciendo a doña Graciela Gallego su presencia en esta Cámara, porque desde que en el año 85 se reguló este sector, hasta hoy, que venga una mujer a hablar aquí en representación de organizaciones de mujeres. Por lo tanto,
se han organizado las mujeres del trabajo doméstico, que es algo imprescindible para su avance. Han pasado mucho tiempo y pone de manifiesto también lo lento y lo difícil que es el trabajo en un ámbito privado, porque siempre el ámbito privado, que es el de las mujeres, es el que más dificultades tiene para externalizar los problemas que tiene, para visualizarlos. Este claramente es un ejemplo. Me parece importante, aunque el representante de UPyD decía no tenemos competencias, y es así, pero me parece importante, y creo que lo va a compartir, el que se hable en este foro también de eso. Que se traiga aquí, que esta es la Cámara que representa a los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid, un tema como el servicio doméstico, cómo ha ido evolucionando, en qué situación está, cuáles son sus reivindicaciones, es imprescindible para lo que decía anteriormente, que es avanzar en la visualización, la sensibilización y, si fuera posible, el compromiso. Mi grupo, desde luego, lo tiene. Es importante, usted lo ha dicho, partir de que veníamos de una situación en la que la persona que hacía las tareas de casa era la chica, no tenía ni nombre. Y con la regulación del 85 y la posibilidad de estar en la Seguridad Social, ya era una señora con nombre y apellido. Parecerá, usted ha dicho, dimos un paso desde la esclavitud al reconocimiento. Eso es importante, eso es importante. Muy lento ha ido la mejora en esa norma en el transcurso del tiempo. Eso lo vamos a compartir todos los que estamos aquí, pero ya fue importante por lo que decía la representante de Izquierda Unida, el reconocimiento del salario mínimo interprofesional y una serie de cosas. Bueno, después se hizo una modificación en el 2011 con el espíritu de aumentar, que saliera a la luz la economía sumergida. Por lo tanto, intentar cada vez más trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente mujeres de ese sector, pudieran cotizar a la Seguridad Social y dieran luz. Después el Partido Popular ha hecho otra modificación. A mí no me parece, yo discrepo en ese sentido, difiero. No me parece mal la modificación, decir, bueno, pues si la propia trabajadora también se da de alta en la Seguridad Social y ya no cae todo el peso, siempre que eso pueda contribuir a que haya cada vez más trabajadoras en la Seguridad Social, no me parece mal que se puedan utilizar una vía u otra, porque no cabe duda que la primera había unas colas espectaculares y hubo mucha gente que se quedó sin poder regularizarse fruto de ese overbooking que se puso. Pero bueno, lo que sí demuestra es que hay una intención de ir mejorando, aunque muy tibia, demasiado tibia para los tiempos que corren y para las condiciones que tiene ese sector y para el aumento de la demanda que hay en ese sector. Por lo tanto, me parece que es importante todas las reivindicaciones que usted nos ha traído a esta comisión. Es importante que aquí se hable tanto de ese. El dato de que la mayoría de las mujeres son mujeres migrantes es significativo. Por lo tanto, son mujeres que vienen de condiciones peores, vienen de situaciones sociales muy bajas y entonces son muchísimo más propensas a lo que puede ser el deterioro del trabajo o la no regulación. Vienen con otra actitud que dificulta a su vez también el que se pueda regularizar. Son muchísimo más vulnerables, en definitiva, a las condiciones de trabajo y al empleo en general. Y esas son la mayoría de las mujeres que vienen. También estamos encontrando que son, en muchos casos, mujeres menores de edad, niñas, las que están ahí realizando ese trabajo. Aunque aquí tengamos, como hemos dicho, esa mínima regulación o esa regulación que se hizo con un gobierno socialista, eso no quiere decir que no tengamos que ser solidarios con la demanda de la ratificación del convenio 189 de la OIT. Tenemos que serlo, porque esto no es un problema específico de España, es un problema del conjunto de las mujeres en una sociedad con tantas migraciones que hay en este momento y necesitada de una regulación, aunque como sea de mínimos. Es suficiente, pero eso es imprescindible tenerla. Y cuanto más países lo demanden, cuanto más países se sumen a ello, muchísimo más fácil será el que se haga.
aunque estemos en unas condiciones superando esa situación. Esa es nuestra posición, por lo tanto, apoyamos en la ratificación. Creemos que hay que seguir en la línea de ir mejorando la normativa que tenemos en nuestro país. Hay dos de las reivindicaciones que ustedes decían que son el derecho a la sindicación, decía, y el derecho a la negociación colectiva. No está prohibido en este país. Es decir, se puede sindicar una empleada de hogar, puede tener negociación colectiva. No es que no lo tengamos, tenemos el derecho. Lo que nos falta es el ejercicio del derecho. Y el ejercicio del derecho no se consigue solo porque exista el derecho en un papel. Se consigue cuando las organizaciones fundamentalmente de esas trabajadoras, junto con los poderes públicos, junto con los representantes de los trabajadores, que aquí son imprescindibles, puedan ir haciendo posible una negociación colectiva. Pero los dos derechos existen. Lo que tenemos que conseguir es el otro, que probablemente sea el que más cueste, ¿eh? El que más remover culturalmente cuesta siempre muchísimo más que hacer una ley. Una ley tiene mayoría, tiene la convicción, la haces. Pero ahora viene la aplicación. Y para la aplicación se necesita el concurso de mucha gente. Y mucha gente muy individualizada y muy atomizada. Por lo tanto, imprescindible. Y ahí quiero felicitar a la organización o a la asociación Turín. ¿Es Turín? El Grupo Turín, que ustedes han, y me parece que es una buena noticia y que deben ir ampliándose, que se irá seguro ampliando hasta que se vaya convirtiendo en un poder de presión para que desde las instituciones se pueda avanzar en eso. Pero un poco sabiendo que la pelota está en ambos tejados. Eso no quita para que desde el campo legislativo, desde los poderes públicos, se amplíe, por ejemplo, o se corrija dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Uno es la cotización al desempleo que sale de parte del trabajador, que es el que tiene que cotizar. Y el otro es cuando la baja por enfermedad y el reconocimiento, que está en una situación que me parece que es clarísimamente discriminatoria respecto a ese colectivo, en cuanto al conjunto. Por lo tanto, hay reivindicaciones que hay que seguir conseguirlas, otras mejorarlas y otras compartirlas con el propio colectivo. Por lo tanto, termino diciendo que el compromiso del Grupo Socialista, de mi grupo, está en esos objetivos, tanto en lo legislativo de las instituciones como apoyar comprometernos con la consolidación de esa organización de trabajadores y trabajadoras del sector para que puedan ser un interlocutor en la consecución de todas estas mejoras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Josefa Pardo. Y a continuación es el turno del Partido Popular, doña Nadia Álvarez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero dar los buenos días a la señora doña Graciela, así como también a las demás compañeras que la acompañan a usted hoy aquí. Quería comentarle que, como ha dicho usted, la organización, la OIT, es la Organización Internacional del Trabajo y es un organismo de Naciones Unidas y se ocupa de los principales problemas que afectan al mundo laboral. En este caso, también sabe que se ocupan de la lucha contra el trabajo infantil, contra la seguridad en el trabajo, las tendencias mundiales del trabajo juvenil y un largo etcétera de objetivos más. Todo ello a nivel mundial. En este caso, en lo que se refiere a las empleadas de hogar, la OIT refleja un panorama global, principalmente por lo que yo he podido leer y estudiar estos días, sobre todo de América Latina y el Caribe. Una situación, como usted bien ha dicho, totalmente diferente a la que, gracias a Dios, tenemos aquí en España. Porque, como han dicho los diferentes portavoces, sobre todo el Grupo de Unión, Progreso y Democracia y la portavoz del Grupo Socialista, con el tema de leyes y al respecto de las empleadas del hogar a nivel laboral, ya hubo un primer Real Decreto que se aprobó por el Gobierno del Partido Socialista. Un Real Decreto que se aprobó haciendo que los empleados domésticos se integraran gradualmente en el régimen general. Bien es verdad que fue un decreto que era un poco farragoso, esta normativa, lo cual hizo que cuando entró el Gobierno del Partido Popular a la Nación y modificara este decreto ley
para que la normativa fuera bastante más aclaratoria, más explícita y menos farragosa. Esta normativa que entró en vigor, la anterior, la del Grupo Socialista, provocó pues inseguridad, porque muchas de ellas lo comentaron, empleados y empleadoras, inseguridad y muchas dudas ante la dificultad de su tramitación. Había un elevado coste económico y suponía para ambas partes una falta de facilidades e incentivos que animaran a aflorar, por así decirlo, el gran volumen de empleo sumergido muy arraigado en este colectivo, en el que estoy totalmente de acuerdo con usted. Entonces, esta modificación de la ley del Real Decreto entró en vigor cuando se modificó y precisamente por considerar que no había servido el anterior Real Decreto lo suficiente para reducir esta economía sumergida que existía en nuestro país y que genera esta actividad. Entonces, los motivos de este fracaso había que buscarlos en la compleja burocracia que existía. Entonces, el elevado coste, falta de facilidades, no había permitido que aflorara todo este tema. Lo que se ha hecho con la modificación, como usted ha dicho, y me parece que estamos de acuerdo porque ha reconocido usted que ha habido mejoras sustanciales y que se ha dado pasos de gigante porque ha existido una regulación, se ha evitado que el peso de la cotización recaiga solo en una parte, y es también el propósito de esta modificación que se ha incluido en la nueva norma. Y entre estas medidas figura que esa obligación de cotizar no recaiga solo sobre el empleador, sino que el empleado también se involucre en esta obligación que tiene como trabajador a darse de alta en la Seguridad Social. Como decía usted hace un momento, hay mejoras sustanciales y se han dado pasos de gigantes, pero queda mucho por hacer. Lógicamente, queda mucho camino por andar y ahí estamos totalmente de acuerdo con usted. Se ha demostrado, no estoy de acuerdo, usted ha dicho, no sé si a lo mejor me equivoco o he tomado yo mal nota, que hay una falta de conciencia por parte del Estado español. No puedo estar de acuerdo. Yo creo que aquí la mayoría de los grupos parlamentarios tampoco pueden estar de acuerdo porque existe un Real Decreto y una ley que regula esto. Si no hubiera una conciencia por parte del Estado español, no habría esta regulación legal para ustedes. Y yo la quería realizar alguna pregunta y hacer alguna apropiación. Me ha parecido oírla que usted y las asociaciones a las que representa de empleadas de hogar que trabajan por las mujeres migrantes. Mi pregunta es, ¿solo trabajan ustedes por las mujeres migrantes o también por las españolas? Que me ha parecido oír que solo trabajan por las migrantes. Porque lo que sí que quiero dejar constancia es que desde el Gobierno de España y la ley es igual para todas, simplemente que usted me lo aclare. Y luego, señora Gabriela, supongo que usted sabrá que la petición que realiza en esta Cámara, en el Parlamento Regional, que es de la Comunidad de Madrid, esta competencia de la ratificación del convenio no es nuestra, es del Gobierno de España. Con lo cual, yo le agradezco su presencia hoy aquí, le agradezco todos los datos que nos ha facilitado, compartimos totalmente la necesidad de dignificar el trabajo doméstico. La realidad en España y en nuestra comunidad es que cada vez la situación mejora gracias a esta legislación que tenemos y que está haciendo que las empleadas de hogar dejen de ser una actividad sumergida, como hasta ahora. Y reitero mi agradecimiento a que usted haya querido asistir a comparecer en esta asamblea hoy por la mañana. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez, muchas gracias. Nuevamente tiene la palabra para contestar a los 4 grupos parlamentarios. Muy bien. Si es así su deseo. Sí, bueno, voy a hacer el deber. ¿El micrófono? Sí. Ah, vale, aquí. Sí. Muy bien. Bueno, 10 minutos. Muy bien. De todas maneras, tampoco les voy a dar una cátedra, simplemente... Bueno, usted lo que en 10 minutos crea conveniente, nosotros Claro. encantados de escucharla. Bueno, me voy con el señor Juan Gabriel, de UPyD. Me encanta la idea de que reconozca la importancia que tenemos nosotras las mujeres empleadas de hogar dentro de casa, cuidando a sus hijos, cuidando a sus padres, cuidando su casa, cuidando su ropa, cuidando el perro, el gato, bueno, quien sea, pero me parece bueno que lo tengan en cuenta, ese tema de cuidados, me parece súper interesante. Dice que no es el lugar. Pero bueno, es que estamos dando unos pasitos.
Nos dieron este espacio y lo teníamos que aprovechar. De aquí, porque no vamos a resultar en el Parlamento. ¿Sí o no? Tenemos que llegar hasta allí. Entonces es una forma de visibilizar la situación. ¿Y por dónde tengo que empezar? Pues en la primera parte, donde me abran las puertas. Entonces, esto fue el momento y aquí estamos. Y me escucharon. Entonces, se visibilizó el problema. ¿Qué quiero? ¿Qué queremos? Que se ratifique el convenio 189. Me habla de que el convenio 189 no habla del subsidio por desempleo, pero es que el convenio 189 dice, esto es de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces, España tiene el subsidio por desempleo y como queremos la equiparación total y real y queremos estar equiparados igual que los demás trabajadores y trabajadoras, pues por ende tiene que venir el subsidio por desempleo. Bueno. Ya lo dejo quietecito, Juan Gabriel. No, don Gabriel. Ah, don Gabriel. Bueno, es que se me perdona. Usted nombre de cantante. Vale. Sí, vale. Es cierto lo que dice la María Espinosa, que son millones de empleadas de hogar, trabajadoras domésticas que estamos. Y entonces la OIT dio el primer paso a dignificar el trabajo doméstico. ¿Pero por qué se dio ese primer paso? Es cierto que la campaña viene fuerte desde América Latina, es cierto. Pero aquí, díganme aquí, ¿qué sindicato grande o qué sindicato ampara en forma a las trabajadoras domésticas? Aquí en Europa. Bueno, está bien. No lo hay, ¿sí o no? No lo hay. Entonces, ¿qué hizo la OIT? Oye, bueno, vamos a evitar esa trata de niñas, de mujeres, vamos a evitar esta esclavitud, porque esta es la esclavitud moderna, el trabajo doméstico. ¿Por qué? Por las características que lo marcan, que es la irregularidad, la precariedad, horas que ya no son 8 horas de trabajo, son 12, 24 horas de trabajo por unos salarios precarios. Bueno, a la señora Josefa Parra. Ay, a todo el mundo le cambié. Bueno, me disculpan. A José María. Vale, listo. A José María, vale. ¿Sabe una cosa, doña Josefa? Que es cierto que la mano barata inmigrante la mayor parte venimos de América Latina. Pero es que nosotros no venimos de esos, oye, ¿qué me dice? De las clases bajas, de yo no sé qué. Le tengo para decirle que hay trabajadoras domésticas con mejor nivel académico que la propia empleadora. Entonces, no, simplemente es eso, porque es una realidad. Yo soy trabajadora doméstica, llevo 12 años en el tema de cuidados. Y soy una pedagoga. Y aquí estoy. Y no se me han caído los anillos por ello, por hacer este trabajo. Y aquí estoy tratando de que se dignifique en forma este trabajo doméstico. Dice que está de acuerdo con el Real Decreto Ley 29 del 2012, el que entró en vigor el 1 de abril. Este Real Decreto Ley 2912 va más que todo para las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en forma discontinua, que tienen más de un empleador y que trabajan menos de 60 horas. Lo que no es justo es que a la trabajadora que tiene que entrar a trabajar a las 7 o a las 8 de la mañana para que ustedes puedan salir de casa a trabajar, ¿en qué momento esta trabajadora va a ir allí a la oficina de la Seguridad Social a darse de alta, a hacer esto, a hacer todos estos trámites? Esto es una cuestión del mismo sistema. Es poner las herramientas necesarias y ágiles para que se pueda agilizar toda esta burocracia que se tiene que hacer para esto. Es cierto que no es justo
que no es justo que esta trabajadora se lleve toda esa responsabilidad encima, más por el tema de tiempos, que también que no tiene un ordenador a la mano, porque yo voy a trabajar, a limpiar o a cuidar. Entonces yo no me puedo sentar aquí en el ordenador y buscar en Seguridad Social y llenar formularios, ¿no? Porque si estoy trabajando por horas y esas horas corre y en 3 horas, 4 horas tengo que hacer lo que no hago en 8 horas, como es lo que se está presentando en el momento, que a raíz de la misma crisis se redujo las horas a muchas compañeras, pero también se pretende que con lo que hacía en 8 horas lo haga en 3 o en 4 horas. ¿O no? Josefa, por favor, que está doña Graciela en el uso de la palabra. Bueno, o sea, solamente le estaba explicando a doña Josefa que también la cuestión de tiempos para una trabajadora del hogar y sentarse en un ordenador a llenar todos estos trámites, que tampoco. Yo creo que esta responsabilidad sí debe ser del empleador. Bueno, el ejercicio al derecho, que tenemos derecho a la sindicalización y a un convenio colectivo. Está bien, nosotros nos podemos inscribir ante los sindicatos para que nos representen y todas estas cosas. Pero ¿quién mejor que nosotras mismas para hacer un convenio colectivo? ¿Quién mejor que nosotras mismas que conocemos y la estamos viviendo? Yo no le puedo decir a la señora Nieve Álvarez, oye, vaya, represénteme. Y sí, claro, pero nosotras queremos ser portavoces. Lo que estoy haciendo aquí, lo queremos hacer también ante los sindicatos, conformar nuestro propio sindicato grande que tenga fuerza. Pero es que las mismas características del trabajo doméstico lo han dicho, es que ustedes mismos lo han dicho. Son las mismas características del trabajo doméstico que impiden hacer muchas cosas. Y como ocurren cosas tan raras dentro del trabajo doméstico, ocurren cosas raras y que no se los voy a sacar aquí porque yo creo que muchos lo han escuchado y han visto las investigaciones que se han hecho y todo. Entonces, por eso digo en el discurso, el gobierno español es el indicado a llamar a que se conformen asociaciones de empleadores y también que ayude a fortalecer estos movimientos pequeñitos, estas asociaciones pequeñitas de trabajadoras del hogar, que cojamos fuerza. Que podamos tener ese empoderamiento para ir a decir, aquí estoy, este es el convenio que yo necesito, vamos a trabajar sobre estos puntos, por esto y por esto. Vale. Bueno, que se va a ampliar el grupo Turín, lo más seguro que sí, porque en este momento ahí se están conformando muchas asociaciones de empleadas de hogar, no solamente en Madrid, sino a nivel de España. Que el problema es cultural. Muy bien, el problema sí es cultural. Tenemos un problema cultural porque desafortunadamente el trabajo doméstico se le asignó solamente a la mujer, solamente por ser mujer, pues lógicamente por ser mujer, y que anteriormente el trabajo doméstico lo hacía la mujer y aún sigue siendo de la mujer. A ver, señora Nieve Álvarez. Nadia. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Verdad? Pero a mí para bien, ¿eh? Sí, Nadia. Me habla de que el Partido Popular, cuando sacó este Real Decreto Ley 29 del 2012, fue porque no dio los resultados que se esperaban. No se dio, pero también no cree que tampoco se dieron los incentivos que se necesitaban, de verdad, que había que motivar a los empleadores y a las trabajadoras a que se dieran de alta, a que salgan de esa economía